Ok, listo. ¿Listo? Pues muchas gracias por aceptar, Gracias por la invitación. Muchas gracias. Va que va. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Castro y estamos en un episodio más del Anecdotario Bandero. Y pues queremos agradecer y presentar a nuestro invitado el día de hoy. Es el psicólogo Guillermo García. Profe, es profe gracias. También porque está frente al grupo. Muchísimas gracias por aceptar y esperemos que se la pase bien con nosotros aquí. El episodio, como le decía, es compartir su experiencia y qué ha sido este ambiente de bandas de guerra y escoltas para usted. Bienvenido, profe. Muchas gracias por la invitación. La verdad, muy emocionado. Muy emocionado. ¿Cómo se siente? ¿Todo relajado? un poquito por el tema de la cámara, ¿no? Pero no, todo excelente. Ok, profe, su preparación académica, si me permite mencionarlo, dice psicólogo, egresado de la UABC, estudios de desarrollo organizacional, ingeniería e industriales. ¿Sí? ¿De qué generación es de la UABC, profe, se nos comparte? Ay, no me acuerdo. Más o menos. El número de generación no me acuerdo, pero me gradué en el 2010. 2010. Creo que es como la 16 o 17 generación de la carrera. Ajá. De aquí de Tijuana, Baja California. De Tijuana, sí. Papás de aquí de Tijuana, Baja California. ¿Mis padres? Sí. No, mis papás son y también yo somos de Nayarit, de Tepic. Ok, sus papás son de Nayarit y usted también es de Nayarit. También soy de allá. ¿Cuándo llegan a Tijuana? Llegamos a Tijuana hace exactamente 30 años, en el 95. Y llegamos por chamba de mi papá. Terminamos de este lado, ¿no? Okay, como sí. Muchos a muchos les pasa. Buscando, sí. ¿No? Ok, perfectísimo. Quiere decir que su preparación académica fue aquí en Tijuana. Completamente, sí. A partir del 95 que llegamos aquí a la ciudad, pues yo ya me quedé acá. Okay. toda la escolaridad, desde la secundaria en adelante, aquí estuve. Ok. Profe, pues los hemos visto en diferentes proyectos. Sí. Nos conocemos por el ambiente de bandas de guerra. Yo creo que hemos coincidido en algunas ocasiones en algunos concursos. Nos ha apoyado por ahí en algunos concursos también como juez en Alianza de Instructores, pero también sabemos que ha sido partícipe de grandes bandas de guerra de Tijuana, Baja California, que ni hablar ahorita de las bandas de guerra de Tijuana, Baja California, súper fuertísimos. Sí. Y pues queremos saber un poquito más de usted. ¿Cuándo inició usted en este ambiente y primeramente por qué inició? ¿Cuál fue esa diosidencia o casualidad? Como le dicen, ¿no? Como le dicen. Ajá. Sí, bueno, el inicio es muy curioso. Empecé en la secundaria, en la banda, y empecé realmente en tercer año. Okay. Es bien curioso porque no me interesaba la banda, veía la banda ensayar en los recesos. Ajá. Y me daba flojera. Yo jugaba fútbol, jugaba de repente también básquetbol, estaba metido en diferentes cosas en la secundaria y la verdad no me llamaba la atención. Empecé a ir a los ensayos de la banda porque un amigo, que era el compa con el que me juntaba en los recesos, de repente dejó de juntarse porque estaba en los ensayos de la banda. Entonces fue como de, hey, ¿qué onda? Hay que hacer esto, y ya no quería porque tenía ensayo, o se quedaba después de las clases porque tenían ensayo. Y pues dije, a ver, ¿qué onda? Entonces ¿Llegaste a visualizar de lejos? Llegué a la banda, exacto. Fue incluso hasta el tercer año de secundaria cuando me integré a la banda. Y pues aprendí a tocar. Cuando yo entré a la banda específicamente, era una banda, una secundaria por el rumbo de la Gloria. ¿Sí? Estaba bastante retirado, no había ni siquiera instructor. Entonces los chicos ensayaban en el receso, pero ensayaban pues por su cuenta, ¿no? Cada quien por su lado. Cuando yo entra Ángel Porras, el profe Porras. ¿Del CECITE? Ajá, el CECITE. Él entró como instructor de la banda y él fue mi primer instructor. Y pues ahí empecé, ¿no? Ya cuando él llegó, obviamente ya enseñando cosas más reales. Ok. Pues ya me gustó, me interesó, empecé a tocar ahí en la secundaria con caja. Mientras empecé a tocar caja, empecé a aprender corneta. Corneta no fue la primera opción porque en ese momento no podía sacar ni sonido. Me acuerdo que la agarraba y le soplaba. Nomás y no. Aire, ni siquiera un pitido salía. Y dije, no, pues no, mejor que me quedo en la caja. Sí. Y ahí inicié aprendiendo pues lo básico, ¿no? Con el profe Porras. Después veo que él un día llega a una asamblea. Ajá. Y en la asamblea llega con una polo negra. Y la polo negra dice un logo aquí en el pecho que dice Banda de Guerra del Municipio. Ok. Y
en una esas da la espalda y la playera trae el escudo nacional en la espalda. Recordarás que en aquellos años la judicial, la PGR, traían impactaba, ¿no? Impactaba. Sí. Pues así me impactó que veo banda de guerra del municipio y atrás el escudo nacional. Dije, ¿qué onda con eso? Y ya me explicó que, pues la banda de guerra a la que él pertenecía, la banda de guerra del municipio, y pues yo así como que, ¿puedo ir? Y me acuerdo que me dijo, no estás listo. ¡Oh! Y así como que, pues bueno, ¿no? Total que un día le pregunté que cuándo ensayaban la banda, y me dijo que los sábados en el Palacio, y pues ahí llego a la casa, pido permiso. En ese entonces yo ni mi familia tanto en realidad andaba mucho por la zona del Río. Éramos relativamente nuevos en la ciudad. Ok. Y me dieron permiso, entonces me agarré 2, 3 compas de la banda de la secundaria y fuimos a ver el ensayo. Y el primer ensayo de la banda del municipio creo que fue lo que me enganchó y me enamoró. Llegué tarde al ensayo. No sé, si el ensayo era a las 3, llegué como a las 4, algo así. Ok. Y para ese momento voy caminando por el puente de Palacio, el que está por el lado del Secut. Ajá. Y en ese entonces estaba la explanada del Benito Juárez. Sí. En la parte de la vía rápida. Y veo que la banda estaban ensayando marchando en 2 filas, tocando. Y eran, híjole, no sé ni cuántos eran, ¿no? Pero para mí eran 40, o sea, era una banda, no. Y esa fue la primera vez que vi una banda de verdad que dije, güey, perdón por la palabra, güey, esa es la banda. Y me acuerdo que bajamos en frega al Palacio corriendo y pues ya la vimos de frente, ya vi la banda y me enganchó. Y a partir de ahí han pasado 27 años. Yo creo que eso fue lo que me enganchó completamente esa escena. Entonces ingresaste a la secundaria, entraste por tu amigo. Ajá. Porque él entró y dejó de andar conviviendo con usted. Por decirlo así, ¿qué onda? Si te acercaste. Pero me llamaba mucho la atención porque si has visto los episodios, por ejemplo, del profe Ángel Porras, ajá, él menciona sus inicios. Entonces él menciona que creo que la Poli, si no me equivoco, la Poli, ajá, que algo así también le pasó algo como a ti, sí, que vio la banda y qué onda, y ahora resulta que se convierte en instructor. Sí. Y cae a la secundaria donde estudiabas tú. Sí, y estaba obviamente jovencísimo. Yo creo que él debe haber tenido unos 18 años cuando empezó como instructor, 19, algo así. Y sí, digo que la diferencia es que para él, que en aquellos años la Poli era un gigante de banda de guerra, sí, a nivel secundaria, ¿no? Ajá. La de mi secundaria era una banda bastante pequeña, porque te digo, al inicio ni siquiera había... ¿Qué secundaria era? 78. 78. Ajá. En aquel entonces ni siquiera había, pues, instructor, ¿no? Era cada quien aprendía como Dios le daba a entender, o el que era el sargento le enseñaba al otro y así se iba. Compartían lo que sabían. Correcto. Entonces realmente no me causaba ningún impacto, pero fue hasta ese día que fui a ver este primer ensayo de la municipal, que me enganchó y ya a partir de ahí. Seré curioso, como dicen, te dice, ¿puedo ir al ensayo de la competencia? No. Sí. ¿No? Dijo no. Pero Guillermo fue, independientemente de que no. ¿Cómo fue ese acercamiento? O sea, ¿quién estaba enfrente? En aquellos años y tengo entendido que la mayoría, hasta hace poco, la banda siempre fue dirigida por un Gerardo. Okay. Por Gerardo. Y no, es que fue parte de todo el escenario, ¿no? Porque me acuerdo que estaba la banda ensayando y me acuerdo que pues me acerco y había en el estacionamiento pues, carros estacionados de los elementos de la banda y había una línea de cajas de instrumentos, cornetas, ¿no? Y me acerco y me acuerdo que me volteó a ver una persona y me dice, ¿viene a ensayar? Y sí, ¿qué tocas? Caja. Y me da una caja. Y a otro morro le dio una corneta. Órale. Y según yo sabía tocar tambor, ¿no? Y ahí voy con mi tambor atrás de la banda. Bien contento ya. Ahí voy atrás de la banda. No les agarraba el paso. Okay. No podía. Según yo podía caminar con la caja. No los alcanzaba. Y agarro la caja y yo corriendo atrás de ellos. Y luego la pongo otra vez y sigo tocando. Y entonces me pierdo otra vez para atrás. ¿De veras? Sí. Okay. Y ese entonces fue muy directo. ¿Qué vienes allá? Sí. Fue rápido. Ni siquiera tuve que pedir permiso en ese momento, ¿no? Porque llegaron y creo que uno de ellos traía una corneta.
Porque si esa persona nos dijo que si queremos ensayar, dijimos que sí, y nos dio una caja. ¿Qué edad tendrías? ¿15? 14. Tenía 14 años. 14 años. 14 años, sí. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? No es cierto, tenía 13 años. 13 años. Ajá. Oye, pero era muy valiente para la edad que tenías, ¿eh? Oye, y más mis papás que me dejaron ir. Me dejaron irme del camión. Una excelente iniciativa, ¿no? Pero buscando eso que te impactó o te gustó o querías más, ¿no? Esa parte. Como alumno o como alumno de secundaria. Sí. Porque yo creo que como psicólogo me puedes, yo creo, ayudar un poco. Yo creo que son las etapas de las personas donde puede impactar más en la cuestión, podría ser emocional, podría ser en la cuestión de que a lo mejor están en la etapa de mejor absorber cualquier tipo de actividad cultural o deportiva. Sí. Y llegaste en el momento. Sí, fue en el momento adecuado. Antes de eso hacía muchas otras cosas, ¿no? Deporte, así. Y todo lo dejé de hacer cuando empecé con la banda. Por eso sí, yo me recuerdo que algo que yo quería era traer la camiseta polo que él traía pues ese día. ¿Lo lograste? Sí, me tocó usarla. Sí, me tocó la primera vez que la puse. Sí. Ya después la eliminaron, ya no la traían, pero yo sí me tocó usarla. Sí. Logré el objetivo. ¿Alguno de tus compañeros que recuerdes de esa banda de guerra o que todavía sigan en el medio? ¿Te acuerdas? Pues Porras, obviamente. Ahí estaba también Buki, el doctor Franklin Flores, también estaba ahí. Muchos, digo, la realidad es que esta era una banda de guerra ya muy establecida de muchos años. Ok. Y yo era de los chicos, de la generación de chicos. Okay. ¿Sabes quién estaba ahí también? Que era de mi generación, pero él ya estaba ahí como elemento, el profe Diego. El profe Diego, bueno, hace mucho que no hablo con él, pero entré en la primaria primaria acá del lado de Urbi. Esa. Él es de la misma generación de la banda, activo. El profe Jack, el profe David Álvarez. David Álvarez. Él también estaba en esa, nada más que él es un poco más grande, él ya tenía unos años en el grupo. David Jack él es de la edad de la generación, creo que del Porras, por ahí, esa generación. No se ve tan grande el profe. No, come años. Sí. Y digo, te puedo mencionar a muchos ya retirados, profe Bananas. Digo, obviamente él fue de la generación fundadora de la Municipal de Tijuana. Okay. Entonces, para ese entonces, obviamente, digo, es un señor, ya era un señor también en ese entonces, ya con su categoría. No recuerdo quién más todavía sigue. Te tocaron los señores desfiles. Sí, claro. Los gigantes. Desfiles desde mandatoriamente 24 de febrero, 5 de mayo, el 16 y el 20. Con la banda de guerra del municipio. Sí. Que en ese tiempo, ¿qué otras bandas de guerra existían ya así con esa misma estructura? Aparte de Agrupación Amigos, que también tiene muchos años, que yo recuerdo porque en ese entonces recuerdo que era muy nuevo en el ambiente, entonces no ubicaba más que lo que estaba conmigo, ¿no? Sé que está la Agrupación Amigos por la trayectoria que tiene, sé que estaba la banda de guerra de la ciudad de Tijuana, que ensayaban en el Teniente Guerrero, esa era una banda la misma antigüedad que la Municipal de Tijuana, y pues escuelas, la Lázaro, que también era el semillero de la banda de guerra municipal de Tijuana. Y muchos elementos por ahí pasaron, la Poli. En ese entonces estaba mucho la parte fuerte del piques entre la ETI y la Poli. Entonces los desfiles de esas dos bandas como secundaria se ponían interesantes. Siempre hubo unas bandas. Los piques se ponían buenos. Al final del desfile. Ajá. La Lázaro, y creo que, digo, puedo estar no pensando en alguna que otra, pero en las estaban cuando empecé. Al año, 2 años, recuerdo que hizo mucho boom la banda de guerra juvenil de la ciudad de Tijuana. Y fue un boom, insisto, yo era muy nuevo en el ambiente, pero los compañeros era como, ¿por qué traen el nombre del ayuntamiento? Me acuerdo que decían, ¿no? Pero hacía ruido porque era una banda que sonaba muy fuerte. Los cornetas sonaban bien pesados. Y recuerdo que era porque también empezaron a usar
fueron los primeros en utilizar, por lo menos aquí en la ciudad, la corneta, que es similar a la que usamos ahorita. Con el pabellón grande. Con el pabellón grande. Okay. Entonces la banda sonaba fuertísimo. Ahorita sé que en esa banda estaba el profe Ventura, estaba el profe Reyes, creo que Polo también estaba ahí. Sé que varias personas estuvieron en esa banda. Digo, lo supe hasta años después. Quiere decir que había, bueno, armando todo el rompecabezas. Sí. Y lo que he escuchado por las otras entrevistas o anecdotarios, estaba la Municipal Tijuana, estaba la banda de guerra Agrupación Amigos, y estaba esta banda de guerra que mencionas, estaba Ventura. La juvenil. La juvenil. Pues, o sea, llegamos a la realidad, señores, ¿me entiendes? Sí, claro. Sí, o sea. Y la situación es que pues, yo no los ubicaba. Digo, años después supe esa historia, ¿no? Okay. Que ellos eran esa banda, que yo recuerdo que sí fue impactante porque era muy diferente a lo que yo hacía con la municipal, o que lo que había visto con la banda de Tijuana, o lo que había visto en la agrupación Amigos. Okay. Mi impresión fue que se veían muy diferentes, ¿no? Okay. Digo, no ubicaba a nadie hasta años después que ya supe que estuvieron ellos ahí, pero sí, ellos ahí andaban. Y evidentemente, hasta donde también he sabido, pues ellos también tenían sus escuelas también, ¿no? Sí. Como profes. Fíjese que vamos a platicar de diversas etapas, si nos compartes de tu experiencia y edad, porque así pasamos todos en diferentes edades, ¿no? Sí. Porque el profe es fundador también de la agrupación Águilas, sí, en Tijuana, Baja California. Me tocó verla a mí, no sé si estabas ahí tú, en Rosarito, un concurso en Rosarito, donde ya iba el Carlos Ruelas. Sí. Y estaba el Pancho todavía en filas. El Cobach. El Cobach. Sí. Cuando escucho la banda esa, tronaba, pero durísimo. Sí. Fue que yo después caí ahí, pero ya no me tocó estar en filas con usted, creo. Pero durísimo tocaba esa banda. Sí. ¿Cómo se dieron la tarea de armar ese proyecto? O sea, Pancho de Rosarito a Tijuana. Sí. O sea, ¿me explico? Sí. ¿Cómo fue? Híjole, ¿cuánto tiempo tenemos? No, pues vamos a verlo. ¿Cómo fue? Porque para empezar, armar un proyecto libre no es fácil. No. Y ahorita nos vas a platicar también, pues, que estás en colaboración con otra banda de guerrillas. Sí. Pero pues sabemos que estructurar un proyecto no es fácil. ¿Cómo? Tendría que remontarme tal vez por ejemplo, mi salida de la municipal. Fue sin entrar en detalles por tiempo. Fue un detalle en donde hubo una situación, una separación en esa banda. De la municipal. Que estaba el Buki. Yo sigo a uno de los lados separados. Ok. Con esta nueva vertiente, de este nuevo lado, armamos un primer proyecto libre que se llamó Embajadores. Embajadores. Lo armamos primero, ese proyecto duró un par de años. En realidad, creo que hubo gran trabajo, pero no pudimos avanzar mucho más allá de lo que nos hubiera gustado, o lo que era lo que queríamos. En un cierto punto de estancamiento, los chicos que estaban en la primera generación de Águilas habían pertenecido a ese grupo. Y fíjate, curiosamente, en la primera generación de Águilas, por lo menos los cornetas, todos fueron alumnos del profe Porras. Del profe Ángel Porras. Ángel Porras. Porque él también emigra a Águilas, ¿no? Él se integró mucho después, pero él de alguna manera fue el semillero, porque todos los cornetas primeros eran sus alumnos. Tu primer instructor después. Sí. Semillero. Ya obviamente una generación más adelante de la nuestra, ¿no? Pero en algún punto, de hecho, exactamente hoy, hace 21 años, fue el primer ensayo de Águilas. Hace 21 años. Hoy hace 21 años fue el primer ensayo. ¿Qué es coincidencia hablar de eso? Fue coincidencia. La verdad no me acordaba de eso hasta que ahorita en la mañana Paola me manda un mensaje y me dice... ¿Paola? Sí, Paola me manda un mensaje y me manda una foto y me recuerda. Y ¡Wow! Qué bonito, profe. Oye, y me manda una foto del primer ensayo. Entonces ese fue el primer ensayo. Que nos mande y la ponemos ahí. Ahorita la mando. Fue el primer ensayo, y... Pues la idea fue interesante porque ni siquiera fue el de la idea, ¿no? En ese entonces había una persona que había sido parte de estos grupos que te platico antes, que era amigo mío.
y él, no exactamente cómo se contacta con otra persona y deciden armar una banda. Y me habla. Y dije, pues bueno, vamos. Me fui al ensayo a ver qué onda. Para ese entonces mi hermano fue a ensayar también a ese ensayo. Okay. Y mi hermano, a ese primer ensayo, mi hermano me dijo, oye, pues se ve bien. Y los otros chicos cornetas también estaban ahí ya ensayando. Y pues veo que son gente que ya conocía, con la que he estado trabajando, me sentía cómodo. Y luego de repente veo muchas cajas también, muchos niñas de secundaria que eran alumnas de Paola. Ahí fue cuando conocí a Paola, con esa banda. Bueno, en ese primer momento. Entonces, yo no me presenté el primer ensayo de Águilas hace 21 años, pero me presenté al segundo. Al segundo ensayo. Y en el segundo ensayo, pues empezamos en la línea. Empezamos a proyectar, empezamos a ensayar, a hacer ciertas cosas. Antes toda la comunicación era ¿recuerdas la página 3 de Diana? Sí, ¿cómo no? Y en la página 3 de Diana había foros, ¿te acuerdas? Había un foro, claro. En los foros empezamos a publicar y en eso me contacta un cajero que venía de la UDO y un corneta que venía de la banda Centinelas de Sonora. No sé si te acuerdas de Hermosillo. Sí, ¿cómo no? Sí. Y pues los invité al ensayo, llegaron al ensayo los dos y ellos... Los dos nos dieron el meño de la ex UDO que estuvo en aquel entonces. Okay. Y Jorge, que fue centinela, nos dieron una muestra diferente porque nosotros empezamos con la banda, empezamos a ensayar y estos nos dijeron, oye, pero hay competencias, mira, y nos empezaron a enseñar videos. Y entonces fue cuando por primera vez vimos, por ejemplo, a la UDO, a los bomberos veteranos, a los centinelas de Hermosillo. Entonces vimos que estábamos en un nivel... Hay más allá, ¿no? Sí, o sea, que era gigante. En ese entonces, pues, era muy nuevo las redes sociales. Era difícil encontrar videos, audios. Me acuerdo que las marchas que traíamos, de repente que sacábamos, traíamos paseando un video en VHS de el debate de 1994. Y de ahí alguien trajo ese video en algún punto y empezamos a traer a sacar algunas cosas de ahí, ¿no? Pero eran las pocas maneras de encontrar marchas diferentes a lo que pasaba aquí, ¿no? Okay. Y ellos, bueno, entonces regresando al punto, ellos nos dieron esa otra visión. Eso fue en el 2004. Para finales del 2004, me acuerdo que le dije a mi amigo a Arturo Yiki, que él era el primer comandante de la banda, le dije, oye, ¿y si vamos a concurso? En Mexicali hay uno, el del Rápido. Ok. Entonces fuimos a competir al Rápido de Mexicali en el 2005. ¿Sería el primer concurso para ti también? Sí, también para mí. Era el primer concurso. Entonces fuimos, ensayamos, fuimos al concurso, quedamos en cuarto lugar. Igual, nos ganaron bandas que no sabía que existía, pero que tienen mucha trayectoria. Nos ganó la UABC, por ejemplo, pero no sabía, igual, desde acá de Tijuana, sin saber que había más cosas, no sabíamos que existía esa banda. No recuerdo los demás lugares, ¿no? pero recuerdo que estaban ahí. Fue la primera experiencia también de nosotros llegar con una idea de cómo hacer las cosas y como lo habíamos aprendido y darnos cuenta que había otra manera, otras formas, ¿no? Sí. Y fue muy padre. O sea, participamos en el concurso, nos regresamos con muy buen sabor de boca porque no esperábamos que fuéramos a sacar un cuarto lugar. Un refresh, ¿no? De lo que ya tengo y más lo que estoy observando, ¿no? Correcto. Y eran como unas 7, 8 bandas participantes, quedamos a la mitad, nos gustó la idea, nos gustó la sensación y empezamos le seguimos. Entonces a partir de ahí empezamos a participar en los pocos eventos. ¿Como Águilas? Sí. Águilas. ¿A quién se le ocurrió el nombre de Águilas o por qué Águilas? Al primer comandante allí. Wow, ok. Tu hermano mencionabas que también fue bandero, ¿es bandero? Ya no, ya no. Mi canal. Mis dos hermanos fueron banderos, ¿sí? Pero ya se jubilaron. Sí. Ok, fíjate que yo no había escuchado la historia, cómo inició esa parte de Águilas. Profe, regresamos un poquito. ¿Cómo fue en la preparatoria? ¿Había banda de guerra? Sí, pero la Lázaro, estuve en la Lázaro. ¿Estuviste en la Lázaro? Estuve en la Lázaro, pero yo no estaba en la banda, yo estaba en el municipio. Okay. En ese entonces. Estuve en la Lázaro en mi último año. En el último año sí me integré a la banda. No recuerdo a nadie
que actualmente siga activo de esa generación. activo de esas generaciones de la Lázaro. Ha sido Sí, más, ha sido más entonces como el gusto más personal que de permanecer dentro de una institución, como más me gusta, quiero ir a aquella banda de guerra, me gustaría estar en aquella banda de guerra, no por parte de la institución, sino el gusto más personal, por decir así. El no pertenecer a lo mejor a una banda de guerra escolar o que represente una institución. Sí, o sea, no ese es el punto es que para cuando entré a la prepa yo ya estaba en la banda del municipio. Ajá. Entonces los compromisos no me daban, o sea, o tocaba aquí o tocaba allá. Los desfiles, los eventos, no me daba para hacer las dos cosas. Ajá. De hecho, había compañeros que sí lo hicieron en algún punto, y recuerdo que llegaban a los eventos con la MUNI, llegaban corriendo con el uniforme de la secundaria y lo dejaban y se lo ponían. Y como yo no estaba en esa secundaria, por ejemplo, no me tocó, en la prepa sí, pero para la prepa yo estaba de este lado, entonces no era que me negara, pero nunca hubo la oportunidad. O sea, realmente no me consideran los tiempos para ir a hacerlo, porque me acuerdo que los sábados en la mañana yo tomaba un taller de artes plásticas en la Lázaro. Entonces la banda ensayaba en la mañana, y como yo iba a la banda del municipio en la tarde, pues hacía artes plásticas en la mañana y hacía banda en la tarde. Okay. Sí, realmente no fue realmente una negativa, más bien no coincidimos. Ok. Y ahora en la actualidad, o ya un poquito más adelante con los proyectos que ha colaborado o ha sido fundador o que está elaborando, pregunta, ¿hay instructores semilleros y hay instructores para proyectos libres? ¿Usted qué considera ahí? ¿O hay instructores que son semilleros y lo llevan a un nivel libre? ¿Cuál sería su comentario? ¿Cuál sería su comentario en base a eso? Yo sí creo que hay más instructores semilleros. Ajá. Y para un grupo libre no necesariamente funciona la misma técnica. Ok. Y me pongo como ejemplo en el sentido de decir, yo no siento que yo sea un instructor de semilleros. Yo pocas veces en mis 27 años de carrera he sido instructor de escolares. Okay. No me ha llamado la atención, no me ha interesado. Siento que los instructores que enseñan a una persona de cero tienen que tener un nivel diferente de paciencia, de enfoque, de técnica, de cómo enseñar. Creo que son definitivamente una base, pero ya para un grupo libre la estructura es distinta, porque te enfrentas entonces a necesidades diferentes. Ya no es un grupo que tienes ahí porque tiene que estar, porque son horas de la escuela, o porque lo voy a calificar, o porque aquí los tengo en el punto y lo voy a ir con el papá. Un grupo libre, pues tienes gente que va porque quiere, y si no quiere, no va. Y si quiere tocar, toca, y si no quiere tocar, no toca. Y si de repente le salió novio, le salió novia, o le salió otra actividad, posiblemente se va. Siento que la manera de abordar los grupos libres es distinta que la parte escolar, porque la parte escolar tienes al alumno cautivo, ¿no? O sea, está dentro de tu estructura, hasta que salga de la escuela, obviamente, ¿no? No me atreveré a decir que un instructor libre no hace la parte de semillero. Sé que los hay muchos, como el primero que se me ocurre ahorita en la mente, pues Carlos Cortés, ¿no? O sea, que a nivel libre ha logrado cosas muy grandes. Y es semillero también en niveles escolares. Personalmente yo nunca me fui por ese lado. Okay. Y nunca me interesó, y al contrario, se me hace como que los instructores que son semilleros, pues mis respetos, porque no sé cómo le hacen. Esa es una labor también complicado, ¿no? Sí. Esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Por decir así, el alumno que pertenece a un proyecto libre ya hay un previo conocimiento. Sí. Y a lo mejor se podría facilitar o no, pero también está el nivel que te exige. Sí, que ese es sé que es el debate que de repente sale incluso en redes, ¿no? Entre instructores. No digo que sea... No sé cuál postura es correcta. Creo que hay una correcta. No, yo creo que ambas son buenas. Yo creo que son buenas. Sí. Pero simplemente creo que son técnicas diferentes. En algún punto tuve una conversación con alguno de los instructores. Para mí un grupo libre se enfoca más o requiere más administración que instrucción. Como lo mencionaste ahorita, cuando en un grupo libre llegan sabiendo, ya saben qué necesitas hacer, estructurarlos, darles una estructura y forma para dónde quieres que se dirijan, en términos de toque, potencia, estilo,
etcétera, etcétera, ¿no? Ahí es la parte, y tiene mucho que de administración, porque es lo que mencionaba ahorita, asegurarte que la gente esté, mantenerla motivada, mantenerla contenta, mantenerla enfocada, mantenerla en el mismo canal que quieres que estén, y eso es más administración. Creo que para una banda libre es más administración que instrucción. Una banda escolar, yo creo que obviamente mucho más instrucción que administración. Ahora, desde el lado como integrante, ¿qué le exige un integrante con bastante experiencia que ha estado en bandas de guerra y que ha adquirido pues, bastante conocimiento? ¿Qué crees que le exige el alumno al instructor de banda de guerra libre? ¿Cuál sería la exigencia si tú fueras alumno y yo traigo? Porque te das cuenta, ¿no? De repente que el instructor a lo mejor tú quieres más, o cuál sería el hecho, o trabajar colaborativamente, o exigir, no sé, si es tambor, si es corneta, o esa parte melodiosa, o esa nota, o esa percusión. ¿Cuál sería uno de los puntos que crees tú que podría ser que el alumno le exija al instructor? Porque lo hay. Sí, te la pregunta. Guía, tal vez. Buena guía, respuesta. Creo que sería la parte necesaria, porque como integrante de una banda libre, para empezar, si regresamos al punto del banda libre, pues estás porque quieres, ¿no? Y si quieres estar ahí es porque te interesa hacer algo que está relacionado con la actividad. Entonces, si ves, por ejemplo, y más ahorita con redes sociales, ¿no? Que hay mucho movimiento en las bandas ahorita, muchas competencias. Sí. Muy continuas. Sí, muy continuas. Que realmente hasta cierto punto en el ambiente bandero hay gente que tiene su estatus, su nivel de fama, su nivel de cositas. Es que juega muchos roles ahorita, ¿eh? Claro, él como integrante pues buscas que te lleve hacia allá, ¿no? Que se vea similar, que no quedarte en la parte local o aquí nada más, sino pues estoy viendo que para allá pasa eso, pues quiero ir para allá. Ajá, pero a ver, perdón que le interrumpa, pero ¿cuál sería lo correcto? ¿Lo correcto es lo que hago yo o qué es correcto? Pues es complejo decir. Es complejo, ¿no? Es muy subjetivo. Es muy subjetivo, exacto. Pero debido a las redes sociales, las olas sociales, pues empiezan a desarrollar. Creo que todo instructor, incluso digo, tanto los escolares como los libres, tienen que saber a dónde quieren darle. ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Me ha tocado tener conversaciones con instructores que son, por ejemplo, escolares, que tienen sus plazas y todo, y ellos se enfocan, algunos, o sea, no, con algunos hemos tocado tener la conversación, buscan pues cubrir sus horas, ensayar una generación tras generación y despachar. Hay otros que tienen una visión un poquito diferente de tengo mi generación, yo sé que se me van a ir en 2-3 años, pero mientras los tengo voy a trabajar con ellos para acá, lo voy a desfilar de este lado. Buscan hacer algo con los muchachos, ¿no? Creo que en el mismo sentido el grupo libre, si te vas a aventar el tiro de pertenecer o de dirigir un grupo libre, tienes que tener bien claro para dónde quieres ir, porque el grupo libre pues está en todo y está en nada, ¿no? Está donde quieras que esté, o sea, quieres que esté allá, va a estar allá, no quieres que esté, no va a estar, justamente porque no hay una estructura institucional que te mueva, o que te empuje a que hagas cosas. Si quieres estar, no quieres estar. Creo por eso el punto de la guía, ¿no? O sea, llego yo a una banda libre, me formo porque quiero tocar, pues por lo menos quiero entender a dónde quiero, dónde más a llevar, ¿no? Te das cuenta de la estructura, ¿no? Correcto. De todo eso. Sí. Y te hago estas preguntas porque entre pláticas ha salido ahorita ese tipo de consciente e inconsciente, lo hemos comentado, y como fundador de la banda, parte de los fundadores de la banda de Guerra Águilas, precisamente es eso. Precisamente es eso, o sea, mantener a una línea de cornetas, mantener a una línea de cajas, o ver de dónde pues vamos a alimentar también de aquellos semilleros, y en el buen sentido, porque pues a lo mejor hay profes que no dan seguimiento más allá y es válido, o sea, no es correcto ni incorrecto. Y a lo mejor hay una estructura diferente como proyecto libre y que a lo mejor ese alumno busca esa posibilidad. O sea, no está mal, pues. Entonces la pregunta surgió desde ahí. O sea, desde cómo lo mantienes o cómo haces que venga y se quede. O sea, esos detallitos, porque me mencionabas también que más allá de lo escolarizado como maestro, has estado más enfocado en la parte estructural libre. Entonces,
me llama mucho la atención y creo que es muy interesante y que en estos episodios que hemos compartido se ha ido más por la parte escolarizada. Sí, sí, y es pues a lo mejor es el deber ser, ¿no? Lo ensayas desde claro, cero, pero es que son puntos, ¿no? Te llega, a la banda libre te llega gente y no puedes decir, no puedes estar o sí puedes estar, porque llegan por algo, ¿no? Nosotros en su momento con Águilas, ahorita que dijiste semillero, nunca tuvimos que buscar semillero, la gente llegaba y llegaba, tuvimos muchas generaciones de banda y ahorita que decíamos sobre la guía y el punto, algo que en la primera generación de Águilas, la primera banda nos unió, es que en algún punto a casi todos los elementos que estuvimos ahí, alguien nos dijo, ustedes no van a lograr nada. Entonces, como grupo, entonces a los morros que estaban ahí, me incluyo, fue como que, ¿cómo no? Y empezamos a empujar, a picar piedra. Esa primera generación nos metieron muchas piedras en el camino. Recuerdo que en algún momento, en el 2006, el Pentatlón nos invitó a hacer su banda. Empezamos a ensayar con ellos, con esa agrupación, durante más o menos un mes. Y al mes nos dicen los comandantes, ¿saben qué? Es que si quieren integrarse, tienen que seguir esas reglas que rompían el acuerdo principal que habíamos hecho. Okay. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues mejor cada quien por su lado y con mucho respeto, ¿no? Y en ese momento, ya años después me di cuenta, supe que traía otro trasfondo. Sí, que hubo ahí comentarios acerca de la agrupación por parte de fuera del Pentatlón. Estuvo bien, logramos jalar elementos muy buenos. Juanelo fue Pentatlón y ahí se integró. Un par de cajas también estuvieron ahí. Entonces, esa primera generación estuvo muy envuelta en el voy a demostrar a los que me dijeron que no podíamos, que sí podemos. Y creo que otro elemento muy importante para mantener un grupo libre es mantener los oídos abiertos. Ahorita, como te mencionaba ahorita al inicio, que arrancamos con la banda y que llegaron un cajero de video y un corneta de Sonora para darnos otra guía. Así hubo diferentes generaciones. Se mantuvo hasta 2008 más o menos, y conectando con el comentario que hiciste hace un rato cuando nos viste por primera vez a la banda. En 2008 llega, por una cuestión rara, veníamos regresando del Nacional de Juárez y hubo una exhibición en el CT58. Tocamos en el CT58 en esa exhibición. ¿Qué año? En 2008. Tocamos en esa exhibición y después de esa exhibición, a los 2-3 ensayos, nos llega Pancho, nos llega una chica cajera también de Rosarito, que se llama Caro, y Moy, llegan de ese grupo, ¿no? Moy de Rosarito. Nos vienen en la exhibición, llegan esos chicos de Rosarito, y al llegar ellos le dieron un levantón a la banda de nivel aquí y aquí. O sea, por la experiencia que traían, por el conocimiento, por pues el toque, o sea, el cómo tocaban, o sea, nos dieron un levantón también. En ese momento también se integra Buki, el Doc Enrique Flores, también se integra en ese año, en el 2008. Y en ese año 2008, Polo se convierte en el cuartel de órdenes. 2008. El 2008 fue cuando él fue nuestro cuartel de órdenes en el Nacional de Juárez y se quedó completamente todo el resto de la vida de la banda. Y nadie se animó a quitarlo. Claro, pues era buenísimo. Es buenísimo, entonces sí. Nadie se animó a moverlo, entonces se volvió un estandarte en la banda. Y justo en ese entonces, como empezando 2009 más o menos, llega Carlos. Recuerdo el apellido, perdóname. Lo mencionaste hace rato, el güero. Carlos Ruelas. Él llega a la banda y nos dice, se forma, toca, y yo estoy enfrente, ¿no? Ensayando los cornetas. Y me dice, oye, ¿puedo hacer una idea con los cornetas? Híjole, así es. Y me acuerdo que le dije, sí, dale. A ver. Y los agarra. Puta, nos dio... Se empieza, me acuerdo que empieza, lo conoces, ¿no? Muchísimo. Empieza, ponle aquí, quítale acá, sí, bájale, córtale, súbele, córtale. Sí. En un ensayo cuando vi lo modificó todo.
Pero cuando vi lo que los cornetas estaban haciendo o tocando con lo que él les estaba diciendo en un ensayo, dije, la madre, o sea, ¿qué onda? La verdad es en ese año fue que ese levantón que por ejemplo tuviste en ese 2010 que comentabas en Rosarito, Ajá. fue mucho producto de Carlos Ruelas, o sea, le dio una idea, un cambio al giro de la banda, ya teniendo los cornetas que teníamos, con el callo que tenían, con la potencia que tenían y lo que les metió Carlos Ruelas, Se pegó un levantón. Sí, se pegó un levantón, la verdad es que en esa yo le llamo en esa tercera fase, o en esa tercera etapa de la banda. 2008. 2008, 2009, fue el punto. 2009, Carlos Ruelas fue 2009. Que fue donde participaron en Rosarito. Ese ya fue 2010. Ese fue en 2010. Ahora déjame compartir algo. Sí, cuando yo los miré, chécame el teléfono, por favor, hijo. Okay. Chécalo, por favor. Que es lo que se quedó así. Un almacenamiento. Ok. Yo iba con otra banda de guerra y cuando me tocó participar, creo que no, fueron que estaban los individuales y participó el corneta mayor de nosotros, pero yo de lejos estaba observando que el Carlos Ruelas, yo no lo conocía todavía, pero me llamó la atención su toque y su respiración circular. Y dije yo, este vato no es de aquí. Está impresionante, ¿eh? La primera vez que lo veías. Sí. Bueno, ahí quedó. Ya dije, pues tronaba bien duro, andaba, creo que en ese entonces Paola, Fanny de Caja, si no me equivoco, mira el Panchito ahí, Pancho. Varios andaban ahí, y cuando veo a este muchacho, yo no lo conocía todavía, Carlos, yo lo conocí hasta después y también por coincidencia. Entonces fue cuando él ya me invita al proyecto de Águilas y cayó Equiguas, caí yo, cayó el Chepe, cayó el Misael. El Chepe ya estaba, el Chepe es fundador de la banda. El Chepe es fundador. Él es fundador de la banda. No sé que lo conocías, pero ya me acordé que sí. Sí, él fue fundador de la generación fundadora. Wow. Pero igual, o sea, fue él. Oye, el Chepe es un tráiler para tocar ese loco. Él está incurado porque a veces, de toda la vida que lo conozco, es como que no, tengo años sin tocar, como 4 años, que no sé qué. Y bueno, ven a ensayar. Y agarraba la corneta y durísimo, como si nada. Y el toque que tiene, por seguro que todavía lo tiene, la nota, el toque. Durísimo. La verdad que es difícil de encontrar ese canijo. Buenísimo. Sí, no, durísimo. Y me tocó pues compartir experiencias con ellos también, con la agrupación. Sí. Y no, me quedé así sorprendidísimo. Y te das cuenta precisamente, regresando al tema, de la estructura y saber guiar al proyecto. Sí, porque puedes tener grandes elementos, pero a lo mejor no tienes esa estructura. Pasa, sí. Pasa, ¿no? Claro. O no tienes definido algo. Entonces, el hecho de que hayan fundado, y que se asome gente como, vamos a decir, Carlos Ruelas, otras personas Juanelo que venía del Penta, o sea, personas que, incluso Porras, que fue tu parte de instrucción como inicio, o sea, habla de que había algo ahí interesante y que llamaba la atención, ¿no? Sí, fíjate que sí tuvimos mucha gente, mucha generación, mucha gente pasó por ahí. Mucha gente. Ya sea para reafirmar su parte de su carrera o experimentar competencias o me tocó verlos aprender, pero sí, bastante. No sé si fue en Hermosillo o Obregón, un nacional que creo que ganaron segundo, tercero. Ando una foto por ahí que me tomé con la agrupación, no sé si estuviste tú ahí. Pues me tocó verlos y ay, canijo, dije yo, yo me había desconectado de la banda y fui con una escolta de la universidad. Y cuando los veo, dije, siguen igual esos vatos, dije, esa ya no era Águilas, ya era Dragones. Dragones. Sí, ese grupo ya no me tocó participar ahí, me tocó estar en el inicio, pero ya no me tocó participar. Ese grupo era más dirigido por este grupo, Polo, Buki, Profe Quintana, Juanelo, por esta parte del grupo, y sí, les fue muy bien. O sea, me acuerdo que yo estaba en un restaurante con el teléfono viendo cómo les fue muy bien. Sí, ahí andaba yo con ellos. Sí. Bueno, me coincidimos ya. Entonces, el alumno que sale y busca la oportunidad de crecer, ser parte de un proyecto, que tiene la iniciativa de ser parte de un poquito más de nivel, no es cachirul, ¿no? No lo considero.
No lo consideras cachirudo. No lo considero. Digo, es un proyecto tocó, libre. Sí, me tocó verlo cuando llegaba gente al grupo. Nosotros, como, ¿cómo se llamarlo? Como dirección. O sea, Sí, me sí. refiero yo con la banda, gente que estábamos, nunca hicimos, personalmente yo, invitación en escuelas. Para empezar, ¿dónde, nada, no? En nada invitábamos, o en las escuelas, o en los desfiles, no invitábamos elementos, o sea, todo era de boca en boca, o sea, veían la banda, querían tocar, y de repente alguien conocía a alguien y lo invitaban o iban, o a veces me tocaba que se paraban afuera del ensayo, preguntaban si podían tocar y se formaban. O sea, fueron pocas las invitaciones que realmente se llegaron a hacer en su momento, ¿no? La gente más bien llegaba. Y yo creo que tiene mucho que ver con la vibra que los mismos, que la banda sí, evidentemente, porque era la banda. Sí, sí, la banda era la que tenía esa vibra, al mismo tiempo muy celosos del grupo y al mismo tiempo muy abiertos porque te tocó que pasara, ¿no? Sí. Llegaba la gente al ensayo y al principio me lo veían raro, lo hacían sentir incómodo a propósito, pero ya una vez que la persona estaba bien, ya que agarraba confiancitas, y se volvía esa persona parte del grupo. Sí. Te arropaban mucho. Eran muy arropados. Sí. Sí, y esos eran ellos. Y creo que eso lo sucedió desde la primera generación, porque eventualmente la gente se fue saliendo, pero nunca se quedó la banda sin gente. O sea, salía generaciones, entraban generaciones, pero siempre fue se me fue la palabra, una encima de la otra. O sea, siempre en lo que había elementos que se iban, unos iban llegando, y así cada vez. Creo que la única que estuvo fija desde la fundación hasta el último día fue Paola. Porque incluso yo te platicaba hace rato que hubo una época entre 2011 y 2014 que por cuestiones personales me retiré del grupo, me tomé una pausa, y ella sí se tocó toda la historia. ¿Cómo defines a la banda de guerra Águilas? ¿Por qué me haces esa pregunta a mí? Águilas es mi primer hijo. Es fue una de las partes más importantes de mi vida como proyecto, por lo que requirió al principio, por la razón por la que la armamos, por la decisión que tuvimos, por la gente que me tocó conocer, por lo que aprendí, para bien y para mal, en muchos sentidos. Creo que fuimos una banda que marcó una diferencia en lo que había pasado antes, en lo que estaba antes, en el antes y el después, junto con muchos otros grupos. Pero hay muchas cosas que empezamos a hacer nosotros y que no fue una idea, como les decía hace rato. Por ejemplo, me acuerdo que empezamos a meter nosotros ahorita algo que es muy usado, pero que en ese entonces no existía, que es en los cajeros que dan este golpe izquierdo. Okay. Eso no existía, nadie lo hacía. Y el meño del ODO, pues el ODO lo hacían hace muchos años. Sí. ¿no? Vino y nos lo enseñó, lo empezamos a tocar. Entonces, creo que marcamos quiero creer que marcamos una época diferente. Creo que fuimos semillero de muchos que empezaron ahí, que aunque ya tocaban, empezaron ahí, queridos por muchos, odiados por otros. O sea, es difícil, por eso dije que yo voy a ser el diablo. Qué complejo que me preguntes a mí, ¿no? Porque para mí es como ver a tu hijo, como ¿qué le ves mal a tu hijo? Pues nada, está precioso, así lo vi. Con todos sus bemoles, ¿no? Con todos los incluso altibajos que hubo. Fue un grupo al que le entregué al nombre 25 años de mi vida. Entonces, pues difícil decir. Okay. Y siempre he dicho que lo que aprendí, toda esa parte, en todo lo que aprendí, que el grupo realmente, ese éxito lo hizo el grupo, o sea, lo hizo la gente, los morros, Carlos Ruelas, Meño de Polo, ellos hicieron esas diferencias en el punto. O sea, a Paola, al siempre ser
como yo les decía, eres como el engrudo que pega todo, o sea, Unir. tenía esa parte de la chamba, ¿no? Era muy interesante. ¿Sabes dónde miré a Paola? La miré en el concurso de escorpiones del profe Mario Valdemar, Sí. jueceando. Sí, ahí anda. Digo, ¿qué haces aquí? Ahí anda. Allá anda. Ando rescatándola también. Sí. Sí, entonces fue una gran experiencia. Creo que nos tocó una época en donde no había nada, no había concursos, no había redes, no había nada de eso. Nos sentamos unos tiros muy particulares con bandas muy grandes en ese momento, como los Linces Oro, por ejemplo, con la agrupación Amigos. Cuando saliendo de aquí de Tijuana, pues ya bueno, la UABC Mexicali siempre ha sido UABC Mexicali, ¿no? Pero me tocó esa época cuando todos los grupos apenas empezaban a florecer, extender y a florecer. Sí. Siempre, o sea, grupos grandísimos, buenísimos, de los cuales aprendimos un chorro. Sí, muy bien. Te remontaste. Sí, mientras intento responder, se me vienen 340,000 cosas. No, pues es que es precisamente como hablábamos hace rato, podría seguir unas preguntas que estructuré, pero se trata de conectar pues con esa parte y compartir de la manera más natural, porque siempre digo este comentario y lo vuelvo a decir de manera muy respetuosa y muy personal. Yo creo que esta actividad forma y a muchos pues, nos da esa apertura o esa experiencia que te llevas para toda tu vida. Sí, y ahorita creo que esa es la función, ¿no es cierto? Que hablamos de instructores, ¿no? Creo que esa es la función, o sea, creo que tenemos la responsabilidad, siendo instructor o no, o sea, al estar enfrente de un grupo, de que la vida del muchacho, de la muchacha que va al ensayo sea poquito mejor en ese momento. O sea, esas 2-3 horas de ensayo, que su vida sea poquito mejor que lo que le está pasando afuera. Y que obviamente pues aprenda cosas que le pueden servir afuera, ¿no? O sea, yo por la banda he aprendido a negociar, a hablar, a preguntar, a tolerar, a buscar patrocinadores, a buscarle para acá, si no es para acá, dale para acá. Sí. O sea, aprendes esas cosas, ¿no? Entonces, sí, como instructor, creo que independientemente si somos instructores semillero o de libres, creo que esa es la función principal como al estar frente a un grupo. Me dijo el ingeniero Garibo, ¿lo ubicas? Sí, claro. En su entrevista me dice, una vez que inicias con un proyecto y la gente empieza a confiar en ti, ya no hay vuelta atrás, dice. Ya échate la mochilita, dice, porque mucha gente te está volteando a ver y cree en ti. Dice. Sí, y es una responsabilidad justamente, que es parte de la guía que hablamos ahorita de la organización, ¿no? Sí. Mucha gente se retira de los grupos porque de alguna manera el instructor le rompe el corazón. O sea, en cuanto a lo que espera, en algún momento ve algo diferente y se retira. Y me pasó, por ejemplo, ¿no? Es parte de las experiencias en este trayecto. Me pasó gente que se fue porque le rompió el corazón por cosas que a lo mejor no están dentro de mi responsabilidad, o a lo mejor sí, pero igual también se aprende de eso, ¿no? Claro, definitivamente. Sí. Diría el Sam, el compartir es aprender, dice, ¿no? Claro. El Sam Arellano, ¿no? Sí, claro. Pues, profe, hay un chorro de cosas que practicar, pero no nos podemos ir ni cortar. Hay muchísimo, ni siquiera practicamos mucho de su trayectoria o inicios. Nos enfocamos mucho en la parte de esas renombres de bandas de guerra, pero siguiendo con el anecdotario, se vuelve partícipe de un proyecto en Rosarito. Sí. Yo creo que por ahí, retomando algunas estrategias, estructuras, formas de esos colores porque debo de traerlos, ¿no? O sea, como instructor, pero ahora acá con la banda de guerra de Rosarito, ¿es oficial Rosarito? Municipal Rosarito. Cuéntenos un poquito cómo ha sido la experiencia ahí. Yo con Rosarito siempre he tenido una conexión especial con la ciudad, inicialmente, porque yo crecí en La Gloria. Entonces, realmente mis trayectos eran mucho en Rosarito, ¿no? Entonces, siempre a la ciudad le he tenido cierto cariño. Y nada, por lo mismo que en algún punto elementos de allá, Pancho, Moy, y 2-3 más que han pasado o que llegaron a pasar por la banda, los conocí, hice buena amistad con ellos,
Y mi primera participación con la banda, pues no es ahorita, fue hace 10 años exactamente, en 2015. Me invitan a participar en el Nacional de Calderón con ellos. Okay. Entonces me tocó ir para allá y me tocó estar un ratito con ellos ensayando. Y participé también en un concurso en Sonora en el 2016. Ya, Calderón fui como comandante y en 2016 fui como elemento en la línea de cornetas. Y ya, ha sido proyectos en esos ínteres. Moy estuvo yendo, fue como parte del elemento de Águilas durante mucho tiempo, de manera intermitente, siempre respetando los proyectos que él tenía en Rosarito, pero siempre ha estado acá. De hecho, en algún punto me dijo que cuando no era Rosarito, él es Águila, y yo soy al revés, ¿no? Yo era Águila, y cuando no, Rosarito. Siempre tengo una buena conexión con él y muy buena amistad y buena química con él. Y pues nada, en abril me pregunta si puedo ir a un ensayo, ayudarle a enseñar a los cornetas los toques para un concurso, para la Copa del Puerto de este año. Y pues empecé con ellos para enseñarle a los cornetas los toques. Y pues ya me quedé. Muy satisfactorio, la verdad. Sí. Ha sido una gran experiencia, la verdad. Digo, a la ciudad, a la banda, al nombre, tengo mucho cariño. Con Moy, pues mucha química en el trabajo. Y pues en algún punto en estos meses, pues también la banda ya me ganó, ¿no? Sí, me ganó ahí el corazón también. Y pues decidí quedarme. Le dije, si el Moy no me corre, me voy a quedar. Ok. Sí, hablábamos precisamente hace ratito, tras de cámara, de que la banda de guerra ha mostrado un crecimiento. No sé, ni porque esté usted aquí, es porque ha colaborado, porque cuando en un proyecto, creo yo, hay dos personas que a lo mejor se pueden hacer cargo de la línea de cornetas y línea de cajas, pues puede ser el avance un poquito más rápido. No quiere decir que de la otra manera no, pero sí te exige también un poquito más de tiempo cuando es una sola persona, pues para poder estructurar. Sí, te pide un poquito más y no falta. El personal de apoyo siempre va a ser bueno, entonces yo creo que es inyectarle o tratar de colaborar, pues habla también de que la banda está creciendo y lo acabo de ver en Tecate, le decía ahorita, se ve bien. Gracias. Han mejorado demasiado. De hecho, el profe Moy no le he comentado, pero siempre a veces hablamos también. Y pues me tocó verte en Copa del Puerto, me tocó verte ahora en Tecate, si no me equivoco. Yo Rosarito. Sí, entonces, pues, profe, hablamos de que usted trae una trayectoria, yo creo que más formativa, más como proyecto libre, a lo que escucho. Sí. Y pues yo creo que es un chorro y bien enriquecido de formar y estructurar, ¿no? En ese sentido de como proyecto libre. Y el que haya esa apertura por parte de otro instructor, independientemente de sus proyectos, y que te inviten, pues es súper wow para mí, ¿no? Sí, no, completamente. Yo, el último proyecto, Águila, lo cerré, tomé la decisión de cerrarlo el año pasado. Sentí que ya era momento de dejar descansar por Santa Paz ese nombre. Okay. Y estaba completamente, en mi cabeza estaba retirado, o sea, me saqué, de hecho, vendí todo lo que tenía de material, vendí las cajas, vendí las cornetas, vendí parches, cuerda, todo lo que tenía en la casa lo vendí, o sea, estaba completamente retirado. Pero pues obviamente la banda me interesa y platicando en esas conversaciones de WhatsApp con Moy, en una de esas me invita a ayudar a ensayar enseñar los toques de los cornetas. Y pues nada, me enamoré de la línea. Oiga, profe, perdón, diga. Sí, no. ¿Y cómo ha visto usted esa transición no voy a decir vieja escuela ni nueva escuela, pero no existían las redes, ¿no? No. Esa transición, porque yo me acuerdo y lo comentaba Canelo del INSES, que antes me acuerdo llegaban a los concursos y ¿quiénes son, no? O sea, hasta como con un poquito de cerrado el cuadro, así, pero ahorita no, o sea, ahorita brillas y brillas por todos lados, Sí. Brillas por todos lados. Y precisamente en la parte libre, como proyecto libre, ni se diga los talentazos. O sea,
lo que pueden hacer, cómo pueden tocar, lo que pueden implementar ya de manera individual o manera grupal. ¿Cómo ha notado cómo ve esa parte, esa actualización de todo, diga? Sí, pues, híjole, pues soy vieja escuela y creo que me tocó ver lo que realmente se le llama vieja escuela, de tocar, no usarlos tanto en realidad, porque ya no eran tan usados, pero de tener tambores de cuero, ¿no? De cuero, con arroz adentro para que suenen bien. Sí, que lo movía sonaba así. Sí, como sonaja. Y era una vieja escuela que estaba muy, muy ligada realmente con lo militar. Muchos, por ejemplo, mi primera experiencia en la banda de guerra del municipio de Tijuana, muchos de los elementos habían sido, algunos habían estado en el batallón o habían estado en organizaciones como el Penta, etcétera. Y tenían una estructura, una formación muy, muy por ese lado, ¿no? Entonces, toda la estructura era muy reglamentaria, entre comillas. Y lo entrecomillo porque también tocábamos cosas que para el momento eran en lo libre. Ok. Como, híjole, pues diferentes marchas, ¿no? No me voy a tarar ahorita. Sí. Pero marchas que son conocidas. Que no estaban dentro del reglamentario. Que no estaban dentro del manual, no estaban dentro del reglamentario. Algo que me gustó mucho, por ejemplo, que creo que la banda del municipio sea diferente, era que usaba marchas que no eran del manual, eran pedazos del manual y hacía sus propios libres o ensambles, ¿no? Que ahorita lo manejan como ensambles. Y era muy interesante. En una conversación que tuve hace un tiempo con un amigo de esas épocas, que me decía, no, es que las bandas ahorita nomás aventan malabares. Digo, si tú y yo estuviéramos de esa edad ahorita, lo estuviéramos haciendo. Eso estuviéramos haciendo exactamente. No hay mejor respuesta, ¿eh? Eso estuviéramos haciendo, porque lo que nosotros tocábamos, que se nos hacía innovador, que se salía del manual, lo tocábamos porque era lo que existía. O sea, no aventamos baquetas porque no existía eso, ¿no? Creo que únicamente pues, las separaciones entre lo que está en el manual cuando estás en la etapa reglamentaria y lo libre sin perder cierta estructura. Digo cierta estructura porque me acuerdo que cuando empezaron en las redes sociales las competencias en lo libre, recuerdo que hubo una época, híjole, haber sido como 2004, 2005, por ahí, que en algunos nacionales se empezaron a presentar bandas con los tambores que le llamaban el avión, que son como 3 tambores, hasta que, no me acuerdo si fue 3 de Diana o fue una organización que creo que se llamaba Cibemex, creo que se llamaba, los prohibieron, porque pues las bandas, como ya por innovar, se presentaban con los aviones o con las fanfarrias. Ajá. Entonces, me tocó verlo en redes sociales un par de veces hasta que pues ya lo pusieron como reglamentario que no. Siento que esas cosas sí se salen de la estructura de la banda de guerra, sí. ¿No? Pero fuera de ahí, digo, si a la corneta le puedes sacar 14 notas, pues sácaselas, o sea, está bien, o sea, si yo pudiera lo haría, ¿no? Sí, claro. Si hubiera tocado estar en esa época lo haría. Si yo pudiera aventar baquetas o baquetear como los baqueteos que hacen ahorita, seguramente lo hubiera hecho en ese momento. Y sabe que el conocimiento ahorita, siento yo, bueno, creo yo, que es muy progresivo con los alumnos. Sí. Ahorita tú le dices, ¿sabes qué? Toque de ataque, te busca, se lo aprende, memoriza, te busca la cadencia, vámonos. O sea, es muy rapidísimo, es muy, y súmale que en Baja California tenemos casi más concursos que meses. Sí. Ya son un poquito demasiado. Sí. Pero sí, sí, creo que ahorita es diferente. Y no tan en lo reglamentario. En lo reglamentario me he dado cuenta que, bueno, es que lamentablemente, a pesar de que lo reglamentario está escrito, no deja de ser interpretable, ¿no? Claro. La batallan un poco, pero sí me llamó la atención como un morro que no toca nada, que toca pocas cosas. Después de un tiempo viendo TikTok, de repente punteas, levanta notas, baja notas. Y eso me ha tocado verlo, pues, que ¿sí? con TikTok y ensayando en su casa, los hagan. O sea, no me tocó esa época, me tocó la época en donde, pues, sacar la sexta nota era lo máximo que podías hacer. Y si la aguantabas 2, 3 pasos, híjole, pues ya estabas en otro nivel, ¿no? Y ahorita una sexta nota de 3 pasos es
nada para nadie. Nada. Súmale estacatos y no sé súmale qué. estacatos Sí, y todo eso. Sí. Sí, creo que mi único comentario sobre las innovaciones y Ajá. varios amigos que los clavo del tema Ajá. no me dejarán mentir. Mi único punto tiene que ver con la musicalidad. De repente creo que notas altas y estacatos por tocar sin que la marcha o el toque tenga una estructura musical, y me refiero a que tenga el altibajo, el sonido, La parte, melódica. La parte melódica, siento que dices como, está bien que lo toques, pero hay que estructurarlo de una manera que tenga ritmo, que tenga melodía, que tenga música, no nada más pitar por pitar, ¿no? Pues sí, es muy personal, un punto de vista. Que de alguna u otra manera vuelves a lo básico si por ejemplo queremos sacar un pedazo en corneta en libre, tienes que basarte en las notas de la corneta y tratar de sacar ese acorde combinado con otra nota. Parte de ahí, sí. Parte de ahí, ¿no? Claro. Que viene siendo lo básico, reglamentario, pero que lo vas a utilizar de una manera creativa, ¿no? Sí. Eso es, ¿no? Sí, creo, estoy de acuerdo con eso. Sí. Absolutamente. Porque no todos los instructores a veces o hay esa apertura o esa implementación que a veces son más cerrados, o que hay otros instructores que van más apegados a la creatividad musical. Sí. Porque lo hay. Sí, me tocó ver a mí una banda de guerra en el 2018 aquí en Alianza. Tenía Cimarrones, tenía el Tecnológico, tenía la Legión del Mar, tenía un registro de bandas, tenía el IMSS, cuando era el IMSS. Ajá. Y me acuerdo que salí a comprar una soda aquí enfrente y empecé a escuchar a la Legión del Mar. Es como una orquesta, canijo, dije yo. Canijo, dije, o sea, ya estamos hablando de precisamente esa parte melódica, de combinación de notas, que a lo mejor pueden ser agresivas, pueden ser bajas, pero ya es esa creatividad. Y hablando ya como administrador, estructurador de proyecto libre, esa es una de las exigencias, podría ser. Como instructor de proyecto libre, podría ser. La creatividad va acompañado de... Yo creo que sí, pero es que es parte de no creo que sea tanto la creatividad. Yo no me considero creativo, pero considero que escucho a los que sí son. Ok. Hace rato te platicaba de las épocas de Águilas. Yo no hay un pedazo que yo te diga, este pedazo yo lo hice, yo lo metí. Más bien era pedazos que metió la misma banda. Y la misma banda armábamos las marchas, armamos la estructura, y obviamente había quien tenía mejores ideas que los otros, ¿no? Pero sobre eso, o sea, sobre eso es la parte. Más bien creo que es saber aprovechar lo que la misma banda tiene para ofrecer, o lo que se le ocurre. Reconocer también esa parte, ¿no? Sí, claro. Y claro que hay instructores que son muy creativos. Claro que hay instructores que pues, son creativos y acomodan y ponen, y los hay, ¿no? Se veía mucho en Sinaloa, que creo que para mí, hablando de cornetas o de musicalidad, creo que Sinaloa era la parte musical ahí. Sí, últimamente no he escuchado nada muy, muy diferente de ellos, pero los 90, los 2000, todo venía de Sinaloa, venía de Sinaloa. Sí. Toda la musicalidad. En cuanto a cajas, no se me olvida, yo estuve presente en el primer concurso de Legión Serie cuando sacó sus primeros cajeos. Okay. En el debate me tocó verlo en vivo. Y de ahí para el Real, los cajeos que hacen que ahorita suceden y que todo el mundo los mete. Sí, creo que Legión fue la primera que lo hizo y me tocó ver en vivo la primera vez que empezó a hacer sus clics acá, y que las demás bandas se dieron cuenta que podían tocar con la caja, que podían pegarle a toda la caja, ¿no? No nada más al parche, sino que le podían pegar a toda la caja para hacer los cajeos. Me tocó estar ahí presente y me tocó ver la ovación que tuvo Legión Serie, y cómo de ahí las demás bandas... Es una de las esencias, yo creo. Sí. Sí fue... Para mí, puedo estar equivocado, posiblemente antes había otra banda, pero para mí yo creo que esa fue la primera banda que lo hizo públicamente, que le salió bien. Sí. Y que de ahí, de ese día, de ese debate, todas las demás bandas empezamos a voltear a ver la caja. Porque antes todo el mundo volteamos a ver la corneta. Sí, porque te puedo comentar que me tocó, por ejemplo, ver a mí UDO, me tocó ver a mí, pues vaya bandas de guerra. Yo soy de Los Mochis. Sí. De los primeros debates fueron ahí Los Mochis. Y ver la UDO era lo máximo, pero cuando se presentaba una Legión Serie, incluso estos boina moradita eran los los de la... Sí, de México.
Sí, la frate. La fraternidad, o sea, implementar, incluso la UABC mexicana una vez giró el tambor así, le dio, ay, cayó el tambor. O sea, eran cosas que nadie se había atrevido a hacer, ¿no? Hablando de un proyecto libre y que a lo mejor el alumno busca un poquito más allá, ¿no? De ir más allá de esa parte, mantenerlos no ocupados, sino mantenerlos de forma unida y que estén a la expectativa y que tengan la apertura o tener la apertura como instructor también de que tienes un alumno que pues es súper creativo y a lo mejor te puede implementar, ¿no? También esa parte. Sí, y si le pagas, si no lo escuchas, pues a mí no te va a aportar nada y la banda no va a crecer. No va a crecer. Creo que parte del éxito es no sé si lo resumiría, podría ser escuchar. Yo creo que vale la pena mencionarlo, ¿no? Creo que nunca hubiéramos podido empezar a destacar en concursos si yo no hubiera escuchado comentarios, por ejemplo, de Rigo, Mexicali, Coyotes. En aquel entonces fue de los primeros que me acuerdo que por Messenger chateábamos y me acuerdo que en vez de echarle porras a la banda me la hacía pedazos y me decía, le falta esto, le falta acá, le falta hasta aquí, le falta acá y acá fíjate la nota y fíjate el golpe de acá. Y más que decir como que tú qué sabes, gente de Mexicali, porque escuché muchos comentarios de otras personas, ¿no? Sí. Y luego escuchaba comentarios que decían, es que ya no compito porque siempre gana Mexicali. Y es como que, no, escúchalos, o sea, escucha por lo que te están diciendo, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho al Rigo que me hacía bastantes comentarios. Esas críticas constructivas. Sí, bastante, y creo que fue un elemento que me ayudó mucho a estructurar para competir. Dentro de la crítica que me lanzaba, que nunca era un ataque, era como porque le decía, es que yo debe haber ganado. Y me decía, no, es que mira, te faltó esto. Sí, así es el profe Rigo. ¿Por qué ganó aquella banda? Es que mira, porque Mexicali tiene muchos años compitiendo. Sí. El concurso del rápido, no sé cuándo empezó, pero sé que muchísimos años antes de todo eso. Entonces, toda esta generación de Mexicali, pues ellos ya competían. Cuando nosotros empezamos a asomarnos para allá, ellos ya competían, ya tenían colmillo, ya tenían callo. Sí. Fue otro mundo que fueron descubriendo, ¿eh? Sí. Profe, 2 preguntas y con eso nos despedimos. Sí. Vamos a retomar un poquito el proyecto que fue parte fundador, porque quisiera que me dieran 2 respuestas, ¿no? Ajá. Una, ¿qué significa la banda de guerra Águilas para Guillermo? ¿O qué significó ya de manera personal en su vida? Voy a poner como hace rato, ¿no? Híjole, ya tomo agua. Porque dijiste que cerraste, ¿no? O pausaste. Sí. ¿Qué significó la banda de guerra Águilas para Guillermo? Porque fue uno de los fundadores. Mencionabas a Paola. Mencionaste a varios que pasaron por ahí. Uh-huh. Hiciste una pausa. El proyecto, uno siguió. Yo fui parte del proyecto. Uh-huh. ¿Qué significó Proyecto Águilas para Guillermo? Mi vida. ¿De veras? Uh-huh. Fue mi vida durante muchos años. Ok. ¿Qué mensaje les darías a todos esos integrantes que creyeron en ese proyecto? Que fueron y creyeron, ¿eh? Porque, sí, claro. Porque escuchar, visualizar, ser parte de... Te digo, yo estuve ahí. Uh-huh. Sí. Sí. Y muchos dicen, ¿algún mensaje? Gracias. A todos les diría gracias. Justo hoy, que casualmente se cumplen 21 años de primer ensayo, creo que sin todos los que pasaron por el grupo no hubiera sido lo que fue. Me consta lo que a muchos les costó estar, me consta lo que a muchos les costó mantenerse, y creo que gracias a ellos, la banda y yo, banderamente hablando, soy lo que soy. Si ellos no hubieran estado ahí, hubiera sido diferente. O sea, no hubiera pasado nada. Entonces creo que a todos ellos les diría gracias. Yo creo que todos podrían coincidir con usted, o sea, esa parte complementaria, que como lo escucho, hemos coincidido algunas cosas,
pero ya un poquito más personal, más profesional, más por experiencia. A lo que escucho, pues ama su proyecto de Águilas. Entonces, todos tenemos esa faceta, ¿no? De lo que uno va creando y de lo que uno le marca en la vida. Sí. Y pues, profe, que nos regale esas anécdotas y que nos los comparta con mucho respeto, se lo digo, y reconocimiento. Gracias. Gracias, profe. Gracias, no, gracias. Gracias por el espacio para poder hacerlo. No, gracias de verdad y espero que no sea la primera vez que colaboramos. Ya anteriormente ha colaborado conmigo como juez en Alianza de Instructores. Es un proyecto que traigo hace 14 años también. Wow. Sí. ¿Tiene un chorro? Sí. Sí. Iniciamos también desde el del primer concurso que hicimos en la Universidad de Xochicalco. Uh-huh. Yo no conocía a nadie, profe. Uh-huh. Pero eso lo vamos a dejar para otro episodio. Ok. Profe, muchísimas gracias y gracias por su esencia y gracias por su participación. Y esto es Guillermo. Mi nombre es Jesús Castro, es el Anatorio Bandero y pues su nombre, profe. Guillermo García, Garibay. Saludos a alguien. A mi esposa. Bye, sis. Eso, profe, muchas gracias. Gracias. Ánimo, hasta luego.